Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 muchos kilómetros. traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un Esa café. gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas ligeras en una tarde de calor. Bueno, aquí en este momento, en este espacio, los saludo con un tema que creo que cuando lo encontré tenía un par de sentidos. Cuando lo escribí entendí que tenía un par de cuatro, ya sé que no son pares de cuatro, pero bueno, sentidos. Y ahora que lo estoy releyendo, creo que lo podemos aplicar a tantas cosas en nuestra vida, físico, social, psicológico. Y creo que es uno de esos temas en los que cuando lo escuches, el momento que lo escuches va a ser el momento perfecto para ti y va a tener esa sensación de caer justo en el espacio que lo tengas. Y creo que si Ligera de Equipaje pudiera tener puros episodios de esto sería magnífico, pero pues la vida no es tan fácil, amigos. Entonces, empezamos con este capítulo de umbrales. Les recuerdo mis redes sociales. Estamos teniendo entrevistas, conversaciones, como quieran llamarlos, interesantísimas, que vale tanto la pena. Les tengo en un par de semanitas más, si siguen esto cronológicamente, una aventura de vida de 3 personas que deciden no quedarse con las ganas de vivir su vida y de trabajar y solo hacer lo que tienen que hacer. De verdad, contáctenme, díganme a quién quieren que entrevistemos, con quién quieren que platiquemos, porque es bien increíble que nos topemos con estas historias de vida, que los tenemos a un lado y que pueden ser inspiración para nosotros, inspiración para la gente o para simplemente dejar de hacer o no dejar de hacer, depende cuál sea nuestra historia. Ven, ya estoy como en multiversos, es que este capítulo eso inspira. Pero bueno, les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram, en Facebook como Liger de Equipaje y en TikTok como Ligera de Equipaje. Bendito el Dios en esa red tan sobrepoblada, no estaba tomado el nombre, entonces así completito. ¿Qué es un umbral? Vamos con definiciones para ir comprendiendo las capas, cebollita. Parte inferior o escalón, por lo común de piedra y contrapuesto al dintel. Si ustedes tienen esa foto tan famosa que se tomó el Che Guevara entrando a Machu Picchu. Es una puerta, es decir, son dos como postes y encima tiene un trique para soportar. Eso es el dintel, esa partecita de arriba. Por lo común de piedra y contrapuesto al dintel en la puerta o entrada de una casa. Es una de las definiciones. Paso primero o principal o entrada de cualquier cosa. Siguiente definición. Valor mínimo de una magnitud a partir de la cual se produce un efecto determinado. Si ven, vamos como de lo físico o de lo objetivo, del objeto a lo subjetivo, que es lo sujeto. El sujeto, pues la persona. Un umbral es una frontera, entre comillas, una línea, un algo, que cambia constantemente sus coordenadas de interacción entre fuera o dentro, entre allá o acá, entre un lado u otro lado. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo? Que había una parte donde nos explicaban y era: estoy cerca, estoy lejos. Esta sensación es un umbral. Es cómo dividimos y cómo nos sentimos en diferentes lados u otro lado. Los umbrales determinan lo que existe y lo que no existe en la experiencia perspectiva. Si estás vivo o si estás muerto. Hay ese umbral que se cruza, como cuando la gente muere en una cirugía y lo reviven, vamos a dejarlo así de sencillo porque es mucho más complejo, y dicen, es que crucé un umbral y vi la luz, y había paz, y vi a Dios, y hablé con mis antepasados, y entendí la vida, y de repente me regresan. Entonces es como cruzar el umbral de regreso para estar en la vida y haber comprendido este tipo de cosas. Creo que la definición de umbral es lo que tú estás pensando ahorita, y es esa sensación de un umbral de cuando me duele algo o cuando no me duele,
cuando entiendo algo o cuando no entiendo. Cuando estoy a punto de llegar a algún lado, pero todavía me falta eso. Esos son los umbrales. Comprendiendo que todo es subjetivo, que somos sujetos, que cada sujeto somos uno más diferente al anterior y que como personas, aparte de ser diferentes como sujetos, tenemos perspectivas, sensaciones, aprendizajes. Yo no puedo saber si yo te digo cuígibo, si tú vas a entender lo mismo que yo. Si a lo mejor tu imagen de este animalito imaginario, vamos a decirlo así, si existen los cuígibos, en tu mente tiene antenas y es verde, y en mi mente es diferente, podemos estar platicando de lo mismo y no es la misma sensación, la misma foto mental, la misma idea. Hay que entender mucho, mucho esto, sobre todo en este tema de umbrales. Es que a mí me duele muchísimo cuando me da un cólico. Pues a mí también me duele, pero es más bien como una sensación incómoda. No te puede doler más que a mí porque yo no estoy sintiendo lo mismo que a ti. Hay un chiste bien bueno y bien malo que cuentan, que dice un señor que iba caminando, que se pega en las partes bajas, dice, es que no marches, nunca nadie ha sentido un dolor como esto. Y pasa una mujer que está haciendo tortillas en un metate al otro lado y dice, claro, él lo dice porque nunca se ha atorado una chiche en un metate. El metate para los no mexicanos, siento que les haya quitado la risa, pero explico. El metate para los no mexicanos es una plancha de piedra con imagínense un molinillo o una piedra más alargada, donde ahí se muele y se va haciendo la masa para se muele el maíz y se va haciendo la masa para hacer las tortillas con el nixtamal y todo esto. Entonces imagínense entre dos piedras, donde una piedra cae encima de otra para moler y para hacer eso, que se te quede una chicha ahí. Nunca vamos a saber a quién le dolió más. Porque si bien alguien puede tener los dos dolores, es muy diferente porque a lo mejor una mujer tiene ciertas partes más sensibles, bla. Esto hablamos cuando hablamos de umbrales. Esto hablamos cuando no eres más o menos, es diferente y es tu percepción y para ti puede ser soportable e insoportable y puede estar en un umbral o en otro. Hay muchos tipos de umbrales y les digo que por eso es cada quien en su talla, donde lo quieran analizar, como se lo quieran poner y donde nos quede cómodo en esta ocasión. Y ojalá que vuelvan, este es uno de los capítulos que sí les recomiendo reescuchar después porque seguro va a tener otro sentido y nuestros umbrales van a estar diferentes. Umbrales sensoriales hacen referencia a los límites de las sensaciones de lo que se siente. Ya sé que me encantan estas definiciones que se definen en sí mismas, pero bueno, sensación, todo lo que entra a mí a través de los sentidos. Es súper subjetivo, lo repito. Hay personas que son más resistentes, están más acostumbradas a ciertos estímulos y eso hace que sus umbrales sean un poco más amplios. A ver, el mexicano promedio volteando la tortilla con la mano, ya sea del comal o del asador. Y cualquier mexicano que nos preciemos de serlo, tenemos 35 palitas para voltear la tortilla, la sacas, la pones a un lado. Empiezas a preparar las tortillas, las quesadillas, la dejas a un lado, la ignoras y la cambias con la mano. Esto es muy del mexicano y fíjense cómo otra nacionalidad, creo que todo es más bien como centroamericano todo esto. O sea, somos de aquí para abajo que lo podemos hacer. Texas también cuenta como mexicano, no se equivoquen. Voltear la tortilla y estar muy caliente, está el fuego vivo y tú le das la vuelta como si nada, es algo que aprendemos, algo que ya como que traemos. La gente que nos bañamos con agua caliente o la gente loca y desquiciada que se baña con agua fría, aquí nadie se juzga. Estás acostumbrado a eso, entonces puedes estar a 35 grados en la playa que tú te vas a bañar con agua caliente. ¿Te fijan? Todo esto tiene que ver con las sensaciones. Las quesadilleras de Coyoacán. Coyoacán es un lugar en la Ciudad de México donde hay mucha garnacha y entonces las quesadillas de allá que pueden no tener queso y no tienen lógica, yo lo sé, pero así son ellos. Tienen aceite hirviendo, son fritas, no son al comal y tú ves cómo agarran la masa, la rellenan, la ponen
la meten con la mano, barehanded, así desnudita la mano al aceite. Adentro del aceite, meten la mano nada más en agua un segundo, meten la mano al aceite hirviendo que tú estás viendo que burbujea, le dan la vuelta, lo vuelven a hacer, te la sirven en el plato, te esperas 10 minutos, le soplas, la abres y a la hora que la comes y la degustas, no sientes la lengua nunca más por el resto de tus días. Esos umbrales, esas sensaciones, eso que también se aprende, tiene que ver con estos grados y cómo todo es subjetivo. Umbrales sensoriales. Otra definición. Grado en el que un sujeto reacciona ante un estímulo determinado, teniendo en cuenta la intensidad necesaria para notarlo, fíjense, y para que se vuelva molesto, entre otros parámetros. Si me estoy machucando, no voy a usar el ejemplo de la chicha en el metate. Si cada vez que cierro la puerta, como que se me atora o como que meto la mano y digo, me molesta, en eso empieza a contar el umbral. El momento en que notas algo, es que me está empezando como a doler la cabeza. No, voy a tomar agua, ya saben, respiramos profundo y tal, para que no me duela. Ahí empieza a contar este umbral. Los umbrales sensoriales son básicamente los márgenes de nuestras sensaciones. Es cómodo hasta que es incómodo. Es una sensación de malestar hasta que es un dolor mucho más importante. Así funcionan estos umbrales. Pero hay límites del umbral y son dos. Vamos a decir arriba y abajo. Obviamente es mucho más técnico. Pero el límite, umbral terminal o límite superior. Punto de quiebra entre tolerancia e intolerancia. A partir de aquí, cualquier aumento en la estimulación tiene un efecto insoportable para el sujeto. La definición de paro cardíaco: sensación inminente de muerte. No nomás siento que me voy a morir, sé que me voy a morir, sé que estoy cruzando el umbral, estoy empezando a ver esa luz al final del túnel. Este es el umbral terminal o el límite superior, cuando ya es insoportable. Y obviamente hay un límite inferior o un umbral absoluto, que le llaman. Grado mínimo de sensación que debe existir para que un sujeto sea capaz de percibir un estímulo. Ejemplo, supermexicano.com.mx de estos dos umbrales. Para la gente que no nos escucha y para los mexicanos que están en otros lados del mundo, saludos a Miami, saludos a Alemania, saludos a Texas. Tenemos aquí una bonita costumbre. Es que es bonita, pero bueno, y seguro ha de haber daños en los órganos internos, pero no soy quien para juzgar. Los toques. ¿Qué pasa con esta cosa? Bueno, pues llega un compadrito, de hecho te venden la caja, es una cajita muy sencilla, con dos como terminales de metal, o voy a decir dos palitos de metal que están conectados a esta caja, y lo que hacen es que a la hora que tú agarras estos dos palitos, cierras el circuito, y entonces tiene una manecilla, un triquito, un adminículo, donde tú vas aumentando y va dando más electricidad. Cuando tú estás agarrándolo de las dos manos, la electricidad pasa por ti. Entra por una mano, se va a tu cuerpo y entra a la otra. Tenemos a bien cuando hay grados de alcoholes subiendo o está en ese proceso de probar con esto. Y no nada más es una persona, se agarran 5, 6, 7 personas una tras de otra y empiezas con esto. ¿Cuál es el umbral absoluto o límite inferior? Cuando apenas le están subiendo y entonces tu mente te está jugando que ya estás sintiendo, pero a lo mejor no estás sintiendo nada, y empiezan con 1, con 2, con 3. En el momento en que empiezas a sentir algo, es ese límite inferior. Cuando la electricidad es suficiente o es mucha a través del cuerpo, obviamente el cuerpo se empieza como engarrochar, qué mexicana palabra, pero como contraer sobre sí misma, las manos se van como hacia el estómago, por decirlo así, y obviamente es una sensación muy incómoda y no sé si puede hacer algún daño físico más importante, seguro si es electricidad pasando por tu cuerpo, pero el límite superior es cuando o alguien logra soltarse, porque tampoco es como que te respondan mucho los músculos, o alguien se está lastimando. Esos son los límites del umbral. Y estos límites son sumamente personales e intransferibles.
Si en tu familia siempre comían cosas picantes y estás acostumbrado desde niño, tu umbral a esto será mucho más amplio. Más si naciste mexicano y obviamente es de esta familia que todo lo comen con picante, si no, no comieron. También puede afectar factores biológicos y está relacionado a situaciones sociales o hasta de la vida cotidiana. Hay cosas que tú las das por hecho y que siempre las has hecho, entonces no está mal. La mala costumbre que yo tengo de agarrar una sartén y ponerle la mano así repetidas veces atrás, como pateando así, para ver si sigue caliente y la lavo. Díganme qué estupidez. Yo lo sé y cada vez que lo hago sé que es una estupidez y lo hago consciente. Pero es este tipo de situaciones, de relaciones, de costumbres familiares que nos van aclimatando a estos umbrales. Podemos entender también que en ninguna persona existen umbrales absolutos y fijos, sino que están sujetos a cambios dependiendo de las circunstancias de la persona, de la madurez, de cómo funcionamos, de cómo pensamos la vida, de cuál es nuestra vida cotidiana ahora, que a lo mejor no lo era, entonces te acostumbras. Pero, ¿por qué el ser humano, porque somos así los seres humanos, vivimos comparándonos antes de ser empáticos? Fíjense. Es que un día me pegué con la pata de la cama. No. No sabes el dolor. Vi a la Virgen, estreché su mano, me bendijo y vi estrellitas. No, es que yo un día me pegué 2 veces en la misma noche, en el mismo dedo y se me fracturó. ¿Por qué en vez de decir, ¿cómo crees? Vivimos comparando nuestros umbrales, midiéndonos es que yo me anduve una semana con el pie roto y no me dolía tanto y a ti que te astillaste con algo te duele más. Cada quien tenemos que ser empáticos y quejarnos y entender nuestro dolor, nuestros procesos, desde nuestro costado, desde nuestro lado y desde nuestro punto del umbral, y eso no está mal. Y no existe es que a mí me duele y a ti no. Es tan subjetivo que no podríamos ni siquiera compararlo. Una vez explicados los umbrales y medio entendido a qué nos referimos con esto, vamos a pasar al término tolerancia. Esto de tolerar el dolor, la sensación, el umbral, esto es importante que lo comprendamos y van súper de la mano. Y la tolerancia entendida como acción y efecto de tolerar, gracias por definir con la misma palabra, o tolerancia como llevar con paciencia, o resistir, soportar, especialmente alimentos o medicina. Y estas son definiciones del diccionario. Y repitiendo que cada individuo somos diferentes y está bien ser diferentes y tenemos como humanos diferentes percepciones, umbrales, tolerancias. Vamos a hacer una revisión de cómo andamos en las siguientes tolerancias. Yo aconsejaría que escucharan esto, estamos en el minuto 20 más o menos, escuchar las definiciones y si tienen chance hoy o mañana o cuando quieran, regresar para tomar un análisis de cómo estamos en estas tolerancias. Y puede ser del 1 al 10 donde andamos. Primera, tolerancia a la frustración. Inserte suspiro así. La verdad es que creo que lo trabajo, pero creo que podría trabajarlo mucho más y graduarme algún día. Tolerancia a la frustración. Capacidad para mantener la motivación, el pensamiento claro, un estado de ánimo tranquilo, a pesar de que sean numerosos obstáculos los que se pongan en el camino. La tolerancia a la frustración es una muestra, es una graduación de nuestra inteligencia emocional. Y aquí lo hemos platicado largo y tendido. Y esperen el siguiente capítulo que está interesantísimo, que hablamos de los mecanismos de defensa y cómo esta inteligencia emocional nos ayuda con esto. ¿Puedo o no con algo cuando me frustra, cuando me parece injusto, cuando mi jefe me regaña por algo que yo no hice? Esta es la tolerancia a la frustración. ¿Cuál es el umbral alto o el límite superior del que hablábamos? La perseverancia, el ser positivo, el ser resolutivo, el
ya me dijiste que yo cometí el error y que hice que bla, 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 pero te voy a demostrar que no. Y te lo voy a demostrar de forma paciente. Y te voy a comprobar con trabajo y con palabras y con acciones que no tenías la razón. Entonces, llego a una solución para luego entonces hacer esto. ¿Sí se entiende? El bajo umbral, ¿cuál sería en esto de tolerancia a la frustración? La ira, la impotencia, el desesperarte, la inconstancia, el abandonar el proyecto, si por un lado fue te voy a demostrar en el siguiente trimestre, y fíjense qué frustrante, 3 meses, que no tenías razón y que las acciones que hice, en este ejemplo del trabajo, fueron suficientes para que todo salga bien y tal. ¿Qué haces en el bajo umbral o en este límite inferior? ¿Sabes qué? Pues renuncio. Y como ya renunciaste y estás empoderado, avientas la libreta y avientas la computadora y llegas frustrado y esto nos habla de cómo manejamos esta tolerancia a la frustración. Ejemplo, que el men siempre dice, ¿cuántos años tienes? ¿De cuántos te estás portando? Sí, este es como el resumen ejecutivo. Siguiente, tolerancia al dolor. ¿Cuánto te duele a ti? No es lo que me dolería a mí. No comparemos. ¿Qué tanto puedes trabajar, hacer cosas, caminar kilómetros con una pierna fracturada? Y esto se ha demostrado que pasa. ¿Y eso está bien? ¿Está mal? No, solo está. Pasamos la vida entera en, ay, es que fíjate, tenía un dolor que no podía ni concentrarse y aún así manejó y llevó e hizo y vino y no sé qué. Entiendo que tengas que ser profesional, entiendo que tengas que cumplir con tus cosas, pero ¿en qué momento está este en nuestra vida? Este capítulo 130 y tantos, búsquenlo por favor, versículo 5 de la temporada 6. ¿En qué momento dices, hoy me siento mal y voy a hacer esta pausa y voy a decir, me duele mucho la cabeza, necesito silencio, necesito oscuridad y necesito tomar 5 minutos? La tolerancia al dolor es tan mal entendida, estos umbrales que a ti te duele pero a mí no, que fíjense bien el ejemplo que les voy a poner. Están teniendo a bien querer aquí en México modificar la Ley Federal del Trabajo con una línea, lo voy a decir así, con una línea que se llama licencia menstrual. Es una iniciativa que señala que los cólicos o dolores por menstruación imposibilitan las actividades diarias como elaborar, el poder manejar y el poder estar haciéndote cargo de lo que haces. Si bien solo aplica a mujeres, y aquí sí no podemos meter el él, el ella, el nada, porque naces persona menstruante o no, es así de definitivo y es así de parco, se podría decir. ¿Qué hacemos con esto? ¿A quién le duele más y a quién le duele menos? Lo que quieren con esta ley federal sería que tú te pudieras tomar 3 días al mes, a lo mejor cada 15 días, si ovulas cada 15 días, a lo mejor cada 6 meses, si ovulas 6 meses, porque el dolor es tal que te impide hacer sus actividades. Y ustedes pensarán, qué fácil, voy a decir que sí, y que mi ginecóloga me diga que sí, porque como no es algo medible y no es algo demostrable, pues voy a poder tomarme 3 días cada mes o cada 15 días o cada 28 días o cada 26 días para que esto pase. Es tan subjetivo que creo que va a costar muchísimo tener una reforma así, porque ¿cómo lo mides? ¿Cómo sé que una persona sí tiene una endometriosis, entonces sí sufre este tipo de dolores incapacitantes? ¿O es la persona que siempre ha sido floja en el trabajo, que le quitaron la matriz hace 5 años y que va a decir que cada 15 días tiene un dolor para faltar 3 días? Esto es la epítome de la tolerancia al dolor y de este umbral de qué haces o no haces, qué te duele o no te duele, cómo podemos comprobar que esto sí pasa. Y creo que esto va a tener muchas discusiones y muchos puntos encontrados.
Siguiente, y una de mis favoritas porque hashtag amamos los deportes extremos, aunque ya no tengamos edad para practicarlos. Porque hashtag, cuando escuchen la premisa de esto, será el mes de 3 años de ligera de equipaje y será el mes de que ya casi cumplo 43, pero bueno, no juzgando mi edad, ni las ganas, ni la rodillita que ya no me da, pasamos a la siguiente tolerancia. Tolerancia al riesgo. Habilidad cognitiva y emocional de calcular el grado de riesgo suponiendo y calculando escenarios, así como la emoción controlada en pleno control. No tener ansiedad, tener una mente despejada, poder tomar riesgos y asumirlos. Cuando tú te certificas de buceo, que es lo que sé y lo que conozco, pasas un examen escrito, pasas un examen práctico y pasas un examen como vivencial, pues. Y entonces te dan una certificación y te dan pues la credencial, pues el papelito de que no estás tan idiota y que no te vas a poner en peligro y que sabes tolerar y que sabes tomar ciertas acciones, vamos a decirlo así, contra esto que pasa. Cuando a mí me ha pasado un par de veces, pero una que creo que fue la mejor y la peor. Estábamos dentro de un barco hundido. Yo nunca había buceado dentro de un barco hundido, de hecho es una de las especialidades, es una religión, entonces es la Open Water, que es la primera, y luego es el Advanced, y del Advanced te puedes hacer Dive Master, así. Y dentro de eso hay muchas especialidades, una de ellas es el bucear adentro de barcos, porque no caminas, vuelas adentro del barco. Pues ahí voy yo muy feliz, porque sí era algo que quería hacer muchísimo. Entramos al barco. Y entonces están estas escaleras, no se imaginen las de Titanic, imagínense una escalera de servicio cortitita y así. Y entonces pasan los buzos, ya éramos avanzados, entonces pues ya estábamos, pues no solos, pero ya no traes a nadie atrás de ti como persiguiéndote. Pasa la persona que iba delante de mí, paso yo, y de repente siento adentro del barco hundido, que quieran o no está oscuro, porque estás abajo del agua, siento un jalón en la manguera así de la boca, así para atrás. Entonces me freno. Dije, a ver, tranquila, ¿qué está pasando? Volteo con miedo yo no sé qué me pensaba encontrar, si Jack Sparrow abajo o un capitán, ya saben, así como en tinieblas, pero luego pensé si en los barcos hay fantasmas o no. Entonces volteo, no veo nada. Digo, ya tranquila, no sé qué pasó. Y en vez de pensar, y de verdad, esto es real, lo dice la ciencia. Cuando estás muy profundo, tu mente funciona un poco más lento porque no hay el mismo grado de oxigenación que cuando estás en tierra firme, vamos, a altitud normal. Y entonces quiero hacer lo mismo otra vez y siento el jalón mucho más fuerte. Y entonces ya ahora sí asustada y volteando que eras a través de las escaleras, salías y entonces ya estabas arriba del barco. Que estoy sola y que mi vida depende de mí, de las estupideces que estoy cometiendo. Volteo así despacio, veo que no hay nadie y entonces hago consciente dónde estoy. A la hora de voltear de mi lado derecho hacia abajo, veo que hay un manubrio, iba a decir, un adminículo de estos por los que te agarras para no caerte en los escalones que se llaman barandal. Sí tuve que poner pausa, pero solo fueron 3 segundos. Un barandal y que el barandal da como hacia la nada porque estaba roto. Entonces, viendo esto, hago consciente que cada vez que yo me hacía para adelante, la manguera que tengo de la boca al tanque de oxígeno está atorada ahí. Entonces, obviamente, es como si me jalaran. Entonces, entiendo esto. Veo que estoy bien idiota. Veo que no venía ninguna cosa, ni ningún kraken atrás de mí atacándome. Me da mucha risa. Tanta risa me da que se me cae el regulador de la boca. Y eso lo que hace es que cuando buceas, cuando traes esto, hay una cosa muy sencilla y así está diseñado, que cuando tú bajas tu brazo como hacia tu pierna y lo subes como si estuvieras haciendo angelitos de nieve, ahí te va a quedar siempre la manguera con la boquilla. Entonces me da mucha risa. Hago esto de hacer como angelitos así, recupero, me pongo el regulador, lo purgo, o sea, le picas un botón para que salga el agua y entre aire, y entonces riéndome, ya me logro zafar de ahí, entonces voy subiendo y baja la persona con la que yo iba buceando. Y todo bien, o sea, poner así como la seña de ok, entonces ok, pero yo iba riéndome y hasta llorando. Ya salimos de ese buceo y todo, y me doy cuenta ya subiendo que pude haberme puesto en peligro a la hora que me reí como mensa porque se me cayó el regulador,
Pero tan estaba confianza, tan mi tolerancia al riesgo era que llevo al día de hoy 27 años buceando, que ya sabía qué hacer, que sé cómo manejar el equipo, que sabía que estaba tranquila, que mi tolerancia a la frustración fue tan baja que pude resolver esto, que dije, es que qué mensa. Me pude haber puesto en peligro porque en lo que bajaba alguien era 30 segundos, ¿sabes? De poder tomar agua. Así funciona la tolerancia al riesgo. ¿Cuál es el umbral alto? Esto, calcular el riesgo, calcular los escenarios, qué puede pasar, las emociones controladas, sí me reí, pero no dejo la conciencia de lo que estoy haciendo, pleno control, no tener ansiedad, mente despejada y poder solucionar. ¿Cuál es el umbral bajo? El miedo, la ansiedad, la incertidumbre y lo que mata en este tipo de cosas, la duda. Es que ya se me cayó, es que qué voy a hacer, es que qué hubiera pasado, es que ta. En ese instante puedes caer en un ataque de pánico, estás sin aire abajo de un barco. Yo no soy tan ágil para nadar, soy como una beluga, hasta la misma celulitis tenemos. Y entonces te complica y ahí te pones en riesgo. Cuando dicen que el buceo, el ejemplo, es un deporte súper riesgoso, fíjense que no. Si tú lo comparas con estadísticas, muere más gente al año en el mundo saliendo de su tina de baño y resbalándose y pegándose en la cabeza, claro, porque todos tenemos tina de baño en el mundo, que gente buceando. Por esto, porque este conocimiento a priori y esta tolerancia y este comprender qué estás haciendo, te lo certifican y lo haces y lo entiendes. Y entonces es una cosa, entre comillas, sencilla que hace tu cuerpo. Tolerancia, siguiente tolerancia, que si no, no me van a callar, a la ambigüedad. Y yo sé que tenía de este tipo, bueno, no más bien que no tenía este tipo de tolerancia y ni siquiera sabía cómo se llamaba. Estímulos contradictorios y tomar decisiones con respecto a ellos. Está muy cañón, nunca lo había puesto en palabras. Cuando tu mamá te decía, pues no vas, y tu papá te decía, sí, sí ve. Esta tolerancia a la ambigüedad, cuando tienes a una persona que te gusta mucho y es tu crush y whatever, y te está diciendo, es que no quiero nada contigo, pero quiero que seamos amigos. Y cuando se van a la cita de amigos, besan sus bocas de forma apasionada y al día siguiente te dice, pero como cuates. Este tipo de ambigüedad de estar en un lado y en otro, tiene que también tener su tipo de tolerancia, su dónde estoy, qué quiero y hasta qué momento decides si te vas a un lado y a otro. Y de verdad yo ni siquiera tenía consciente que esta tolerancia existía. La última que vamos a revisar hoy, tolerancia sociopolítica. Qué importante, actual y funcional sería. Y nota Carolina Robles, no ligera de equipaje, no sé si tolerancia, porque hablamos de soportar, sea la definición que yo pondría, sino más bien aceptar, pero cierro comillas, tolerancia sociopolítica, respeto y valoración de creencias, gastronomía, ideología, preferencias sexuales, religiosas, políticas, etc., etc., etc. Necesitamos también para esto tener habilidades cognitivas y emocionales. Si los testigos de Jehová no aceptan que sus hijos tengan una transfusión y el crío está a punto de la muerte, pero su religión no se lo permite, tienes que tener una tolerancia sociopolítica, sobre todo si eres el médico tratante, de mis respetos, de dioses. Porque tienes que entender o aceptar, aunque no lo aceptes, o tolerar, que esa persona quiere que su hijo se vaya al cielo y si no lo transfunden, sí se va a morir y sí se va a ir al cielo justo mañana o justo en unas horas, pero la persona piensa que su religión es más importante que su hijo viva. Este tipo de tolerancias sociopolíticas creo que es bien importante entenderlas y más ahora. ¿Cómo expreso mis sentimientos sin ofender y juzgar a nadie? Y sin caer en la generación de cristal ahorita de, es que no digas tal cosa porque me da ansiedad y si me da ansiedad, entonces no. A ver, yo puedo decirte mi parecer y voy a entender que tú me puedas decir el tuyo. Puedo no estar de acuerdo, puedo no seguirle, pero eso es lo importante. ¿Cómo comprendo las cosas que son diferentes a las mías? Las creencias, las culturas, las costumbres. ¿Y cómo acepto que existen sin emitir un juicio de valor?
y puedo emitirlo, está bien, mi mente lo va a hacer, o sea, es intrínseco en el ser humano, pero al fin y al cabo vas a tener esta tolerancia sociopolítica. Y les recuerdo, vamos del 1 al 10 revisando cómo están este tipo de tolerancias en nuestra vida y cómo están estos umbrales. La tolerancia a la frustración, del 1 al 10. La tolerancia al dolor. La tolerancia al riesgo. La tolerancia a la ambigüedad y la tolerancia sociopolítica. ¿En cuál podemos trabajar más? ¿Para qué trabajaríamos más? ¿Nos sentiríamos mejor con esto? Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram, Facebook como Liger de Equipaje y en TikTok como Ligera de Equipaje. Contáctenme con esa gente mágica, le llamo yo, como ya escucharon en el principio, en esta entrada mágica de esta sexta temporada, para que platicar con ellos, para entrevistarlos, para conocer, para aprender de todo lo que nos falta aprender de los humanos en esta vida. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.